Esta es la frecuencia que le guía hacia la vida eterna. Desafío Radio Network. Fe en acción. Con esta linda cortina de Grupo ADN de aquí de Sáenz Peña Chaco, damos la bienvenida al doctor Sebastián Palermo. Doctor Sebastián, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Saludos para toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Perfecto, estéreo digital, perfecto. Lindo día, así nubladito, como que anda mejor internet, no sé. Perfecto eso. Sí, está lindo. Bueno, doctor, hoy un tema interesante, que parece como redundante, ¿no? Pero que uno si comienza a investigarlo, digamos, a rumiarlo un poquito, es realmente muy actual y muy necesario. Aprender a aprender. Sí, la verdad que este es un tema que me gusta mucho enseñar, porque, y sobre todo para el pueblo de Dios, ¿no? Para gente que de repente tiene una necesidad de buscar agradar a Dios. La sabiduría es uno de los temas más importantes para Dios, para el hombre. De hecho, uno de mis pasajes favoritos es en el libro de Primera de Crónica, ¿no? De Segunda de Crónica 1, cuando Dios le comenta, le hace la pregunta a Salomón, ¿no? ¿Qué es lo que querés que te dé? Y Salomón le dice, mira, me has dado un pueblo tan grande y yo te pido que me des sabiduría y ciencia para poder guiarlo. Y esto fue tanto del agrado de Dios que no solo le dio sabiduría y ciencia, sino que además le dio la plata y todos los recursos necesarios para poder guiar al pueblo. Esto me llevó mucho tiempo, ¿no? Desde que era pequeño este pasaje siempre me impactó y una de las cosas que yo siempre le pedí a Dios fue, Señor, quiero aprender sabiduría. El asunto es que muchas personas han descartado el aprendizaje o el conocimiento en función de que lo asocian directamente con la vanidad de la mente. Y esto ha sido un engaño de parte del diablo, porque quien tenga vanidad, tiene vanidad en lo espiritual y en la mente y con el conocimiento o sin conocimiento. La vanidad es un tema que no está asociada al conocimiento. Aunque el conocimiento envanece, lo mismo que el dinero, también la falta de conocimiento empobrece y deja a la persona en un perfil de muerte, ¿sí? La Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo de Dios pereció por ignorante. Y muchas veces las personas han abandonado la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder aprender en función de este pensamiento, Dios es simple. Sí. O sea, las cosas de Dios son simples. Me da mucha tristeza cuando la gente piensa eso. Primero que es antibíblico, porque la Biblia dice en el libro de los Proverbios que incluso da una exhortación, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? En el libro de Proverbios. Y la palabra simpleza, que es utilizada, ¿sí? Si uno lo quiere buscar más específicamente, ya te digo, Proverbios 1:22, para que más o menos te des una idea. Esa palabra, si uno lo busca en el hebreo, perdón, significa petaí, y significa engaño, ignorante. Esa es la palabra. La palabra simple significa ignorante, utilizada en este pasaje. Y nosotros asumimos que lo simple es lo no complicado. Ahora, si el ser humano tan solo conociera cómo está formado el cuerpo, todos asumimos que el hombre fue creado por Dios, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno empieza a estudiar cómo Dios creó al hombre, uno no puede decir que el cuerpo humano sea simple. De hecho, hasta el día de hoy estamos tratando de entender cómo funcionan las neuronas. Entonces, esta cuestión de que por ser simple tenemos que abandonar el conocimiento, eso ha sido un engaño de parte del diablo. Entonces entro a esta dinámica, bueno, tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Porque la gente ni siquiera sabe aprender. Un ejemplo de esto es que hemos incluido o hemos tomado al conocimiento a partir de la escuela.
Vos sabés, Jorge, que el modelo de escuela que tenemos es un modelo que fue utilizado a partir de la Revolución Industrial, ¿sabías eso? Sí. Y que... ¿me escuchan? ¿Me siguen? Es perfecto, es perfecto. Yo no interrumpo porque estoy escuchando, tengo un par de preguntas, sí, pero Sí, 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 sí. perfecto. Te termino de contar, de completar la idea y después hacemos la interacción. El modelo de escuela que tenemos hoy es un modelo que surge a partir de la Revolución Industrial, con la necesidad de empleados. Entonces la pregunta era qué hacíamos con los niños. Y se crea un espacio donde se sacan a los niños de la familia y se los ponen de 6 a 8 horas adentro de instituciones corporativas. Hoy la escuela terminó siendo un organismo social del cual muchos dependemos, pero por el estilo de vida que hemos aprendido a llevar. El tema es que la escuela está diseñada para formar a las personas en un contexto netamente cognitivo, es decir, te enseña a los chicos solamente a resolver problemas que están asociados a la vida laboral. Exactamente. No te enseña a resolver problemas que están asociados a la vida emocional o a la vida relacional. O sea, en la escuela no tenés materias que te enseñan a manejar la ira, que te enseñan a manejar un problema matrimonial o un problema emocional con tu padre. Aunque hay colegios que lo intentan abordar o hay gabinetes psicopedagógicos y todo este tipo de cosas, no son materias, digamos, curriculares de obligación. Entonces nos quedamos en la vida con recursos muy básicos para aprender, nos quedamos solamente con un conocimiento bien simple, y vale la palabra, bien ignorante del resto de las cosas que hacen a la vida cotidiana. Y eso lo trasladamos a lo espiritual también, ¿no? ¿Cómo? Y eso lo trasladamos a lo espiritual también. Por supuesto, bueno, es que ahí entramos. Entonces entramos a la parte espiritual, es decir, intentamos desarrollar una vida espiritual y la gente se queda tan solo con esta cuestión, yo solo leo Biblia, te dicen. Es espectacular, yo tengo la Biblia como libro de cabecera, yo no hay un solo día de mi vida que no lea las Escrituras, pero leo las Escrituras y leo el griego y leo el hebreo y me voy detrás y me voy, ¿qué fue lo que quisieron? Y me voy y le doy vuelta a la palabra, porque el conocimiento es infinito. Yo creo en un Dios eterno. La palabra infinito es una palabra griega, ¿no? Yo creo en un Dios eterno. Yo creo en un Dios que no termina nunca de revelarse, pero no porque no quiera, sino porque justamente es eterno. El día que Dios termina de revelarse ya alcanzamos el fin de Dios y no hay más necesidad de Dios. Y ese es el tema, que Dios es eterno, Dios es siempre profundizable, y es inescrutable. Entonces, cuando nosotros asumimos que la vida es simple, estamos diciendo no hay que aprender. Hay que aprender 2 o 3 cositas y con eso ya vivimos. No, la salvación es simple. Es decir, entrar a Dios es simple. Eso fue lo que Dios hizo simple. Qué notable. Pero profundizar en Él es apasionantemente profundo, es apasionantemente complejo, y no por complejo inaccesible, sino que todos tenemos acceso. Porque lo que hizo fácil Dios y lo que hizo simple Dios fue la simpleza, lo que hizo simple Dios fue la entrada a Él. Eso sí es simple. Pero después ya depende de cada uno anhelar, conocer, aprender, estudiar, profundizar. Entonces cuando hablamos de aprender a aprender, tenemos que empezar a entender cuáles son los principios de esta dinámica que forma parte, digamos, de los recursos del hombre, porque un animal no puede esto, no logra hacer esto. Pero el hombre sí tiene la capacidad de hacerlo. Doctor, es impresionante cómo, puso el dedo en la llaga, ¿no? Y justamente hoy hablaba del profesor Kenneth Berding de la Universidad de Biola de Estados Unidos. ¿Cómo? Perdón, no te escuché esa parte. ¿Cómo? El profesor Kenneth Berding de la Universidad de Biola de Estados Unidos, que saca un artículo impresionante que habla acerca de analfabetismo bíblico y cómo eso está socavando la fundación, el cimiento de la Iglesia de Estados Unidos, ¿no? Y hablaba de cómo los latinos, al contrario, aman su Biblia y demás. Pero también nos lleva a otro tema, que es el siguiente, que los latinos, sobre todo aquellos que tenemos una raíz quizás más pentecostal, culturalmente, no sé, o quizás ha sido la formación, ¿no?, de los líderes que tuvimos, nos dicen, no, el conocimiento envanece, el conocimiento es nada. Y basamos más que todo, nos basamos en la experiencia y no en el conocimiento bíblico. Y ahí está el gran peligro de algunas cosas que pasan, ¿no? La experiencia antes que el conocimiento. Totalmente. Es que yo creo lo que pasó con el libro de Oseas. O sea, valga la redundancia. Dios es muy claro cuando dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué?
¿Cuál fue la diferencia de un Daniel? ¿Por qué Daniel fue escogido incluso por Babilonia? En Babilonia, o sea, en el mundo, en el sistema caído, tienen que reconocer que Daniel es superior a los demás. ¿Por qué? ¿Qué había en él? Conocimiento, total. Conocimiento, pero era un hombre que no se quedaba tan solo con un conocimiento básico. Bueno, convengamos que ahí volvemos a la misma dinámica que estábamos hablando en algún otro momento, ¿no? La cultura. No sé si hablábamos al aire o en privado con vos, Jorge, pero el tema de la cultura, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo que lo básico de lo básico de lo básico se sabe mínimo la ley de memoria o se saben prácticamente todos los principios espirituales bien, la tienen muy clara. O sea, la ignorancia de ellos para nosotros es un conocimiento muy profundo, porque ellos tienen como cultura la enseñanza de pequeños de aprender de memoria. Y la enseñanza en el pueblo hebreo iba de padre a hijo. O sea, no iban a una escuela, a un lugar. De padre a hijo se sentaban y aprendían de memoria la ley. Entonces, todos esos ejercicios psíquicos que ellos utilizaban la estructura biológica para poder abordar a lo espiritual, porque ese es el recurso de Dios. Somos seres tripartitos. Yo no comprendo a las personas que intentan hacer una separación. Uno de los peores errores que pudimos cometer como iglesia fue decir el hombre tiene un espíritu. Es tremendo haber llegado a esa conclusión, pero mala. ¿Por qué digo mala? Porque en el momento que la persona dice el hombre tiene un espíritu, es como si el espíritu fuera un pedacito del hombre, cuando en realidad el hombre es espíritu. Y es abismal la diferencia. Porque si yo tengo un problema, lo primero que digo, bueno, pero este problema es espiritual, está en un pedacito de mí. No está en un pedacito de vos. Si tenés un problema espiritual, tenés un problema en todo tu ser. Y tu cuerpo va a repercutir. Entonces, en el pueblo de Israel, supongamos que uno no está judaizando, ¿no? Tuvieron muchísimos errores y lo siguen teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero hay cosas que fueron principios espirituales y que es muy bueno resaltar como aprendizaje. Y en esto, la iglesia después con la de Pablo, la iglesia gentil también tuvo otras cosas espectaculares. Solo quiero resaltar esto: tomaron al ser, al hombre, como un ser integral. No era el espíritu por un lado, las cosas espirituales se resuelven con los pastores, las cosas biológicas con los médicos, las cosas almáticas con los psicólogos. No. Esto es un asunto integral, así que hay que aprender, hay que conocer, hay que entender. Y aprender a aprender forma parte de la responsabilidad, no solo de la iglesia, sino de todo ser humano, porque esto lo puede estar escuchando cualquier persona que no vaya a una congregación cristiana, y aún así tiene que comprender que los ámbitos de su vida y las dificultades de su vida se generan por ignorancia, no se generan por otra cosa. Muy bien contundente. Me encantó eso. Que somos espíritu totalmente, ¿no? Que tenemos un espíritu, ¿no? Y cuando usted comenzó a hablar, doctor, digo, ¿con qué va a salir acá, no? Claro, pero yo obviamente, es que mira, uno habla de la Trinidad, o la triunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y uno entiende que los tres son uno. Y uno se queda pensando, ¿cómo funciona esto? Funciona, si uno quisiera, obviamente que esto es un misterio, y Pablo lo revela como un misterio, no pretendo develarlo, pero ¿no te parece que el hombre formado a la imagen de Dios también es una triunidad? Es decir, cuerpo, alma y espíritu unidos. Y muchas veces David, supongamos en el libro de los Salmos, cuando comenta, bendice alma mía a Jehová, como si el cuerpo le estuviera hablando al alma, como si fueran dos seres separados. Y aunque uno entiende que puede ser metafóricamente o un discurso, digamos, literario, existe esto, ¿no? Existe la posibilidad de que muchas veces nuestro espíritu desea algo y nuestra alma desea otra cosa. Esto lo manifiesta Pablo en el libro de los Romanos cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien es lo que quiero, pero no el hacerlo. Y ahí viene, ¿no? Cuando uno está sano delante de Dios, cuando todo su ser, termina amando a Dios sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo? No tengo que amarlo con una sola. No, tengo que alinear todo. Y muchas personas quedamos en que, bueno, el espíritu por un lado, el alma por el otro, el cuerpo por el otro, y cada uno se resuelve de manera separada. Si no está todo alineado y todo se resuelve en Dios, en Cristo, vamos a tener esa dificultad de que se nos va a segmentar el conocimiento. Y no vamos a poder asociarlos en la vida cotidiana. No lo vamos a poder relacionar.
Ahora, doctor, ¿cómo aprendo a aprender, no? Supongamos, tengo una vida hecha ya, Sí, tengo mis costumbres, tengo mi forma, tengo mi propia cultura, mis esquemas, mi temperamento, mi sí. carácter, y de pronto aprender a aprender significa confrontarme con cosas que yo pensaba que eran la verdad absoluta, y de pronto veo que no es así, y hay Primer punto rupturas. que lo has tocado vos, el primer punto. El primer paso es reconocer que hay cosas que yo no sé. O sea, no puede haber aprendizaje si no hay un aprendiz. Ujú, No puede haber un aprendiz si no hay alguien que tenga el deseo de conocer algo que no sabe. ¿Se siguió el paso? ujú. Sí. Entonces, el primer punto para aprender a aprender es tener reconocimiento de la ignorancia. A partir de ahí, entro en una búsqueda de información. Primero en el espíritu. Yo no me pongo a leer libros abiertamente. Me pongo en una oración y le pregunto al espíritu que me guíe a entender cierto tema. Y entendiendo que estoy en el espíritu, es el espíritu el que me termina guiando a qué libros voy a terminar leyendo. Yo leo libros seculares, libros de autores populares, libros de científicos contemporáneos y no contemporáneos, libros de historiadores, pero no cualquiera, sino aquellos que el Padre me guía porque estoy en una búsqueda sincera con el espíritu. Porque la letra sin espíritu mata. Y eso significa que cuando yo me pongo a estudiar tan solo por envanecerme, por tener conocimiento y discutir, ahí es cuando muero. Ahora, el Entonces, exceso de espíritus en letras también me mata. el exceso de... Es que no puede haber un exceso de espíritu sin letra, Jorge. Si hay un exceso de espíritu, ¿cómo hay un exceso de espíritu? Supongamos, O sea, de sí. última hay un exceso de espiritualidad o Ujú, tendencias religiosas. ujú. Pero ¿cuándo uno está sobrelleno del Espíritu Santo? O sea, uno podría decir que demasiado Espíritu Santo mata. No, no, no. En cuanto digo espíritu entre comillas, ¿no? Entre Claro, yo comillas. te entiendo la idea, por Ujú, eso te digo, corrigiendo la idea es, o mejor dicho, usando otras palabras, es el exceso el exceso de actividades religiosas puede matar, ujú. ¿sí? Pero no puede haber un exceso de espíritu. De última hay una pobreza de espíritu. Pero el exceso de espíritu, ¿cómo puede el exceso del Espíritu Santo matar al hombre? Ujú, O el exceso de una búsqueda del espíritu matar al hombre. Porque si hay una búsqueda real del espíritu, el espíritu te va a guiar a estudiar, el espíritu te va a guiar a trabajar, el espíritu te va a guiar a relacionarte con tus amigos, el espíritu no te va a meter en una pared 4x4 y estar todo el día tocando la guitarra y leyendo la Biblia. El espíritu te va a sacar a la calle, va a hacer que vos seas luz, va a hacer que vos hagas buenas obras, vas a hacer que seas el mejor en tu trabajo. Ese es el espíritu. Si el espíritu te está llevando a encerrarte, a aislarte de tu mamá, de tu papá, de maltratar a todo el mundo porque todos los demás son pecadores y vos sos el único espiritual, ese no es el Espíritu Santo. claro. Ya se Eso es religión. ella se convierte, bueno, estoy hablando con un psiquiatra, ¿no? Yo lo que estoy Sí. viendo, doctor, mucho delirio místico. Y eso ya es delicado. O sea, yo sé identificar más o menos, pero delirio místico estoy viendo varios casos. Sí, y hay mucho. Y lamentablemente tengo que decir algo que va a chocar a muchos. Pero el diseño de iglesia que nosotros hoy tenemos, eh, es el medio ambiente ideal para congregar a todos los delirantes y psicóticos. Ujú, ¿Por qué? Y porque vos, ¿cómo sabés? Cuando alguien me dice, Dios me dijo, sí. ¿y vos qué te va a poner a discutirle? Si de verdad a veces Dios dice. El tema es que uno tiene que terminar corroborándolo con la vida de la persona. Mm, Hay gente que viene y te habla y te dice, Dios me habló. Yo tengo mucha gente que viene y me suelta palabras de profecía, ¿no? ujú. Ahora, para mí el profeta que no tiene carácter, demostrable en la vida cotidiana, yo creo en el don, pero mi consejo siempre es, guarda esa palabra, escribíla y tráemela cuando tu vida respalde lo que dicen tus palabras. Ay, caramba. Está bueno, eso está O buenísimo. sea, no discuto la palabra, porque a veces Dios habla, Ujú. pero yo no creo, o sea, desde que vino Jesús, los profetas del Antiguo, ya entramos en otro tema, perdón, Sí. Jorge. No, pero está buenísimo, está buenísimo. Estamos dentro del tema. Pero cuando vino Jesús, los profetas del Antiguo Testamento ya no hacen falta. Ujú, ¿Qué es un profeta del Antiguo Testamento? El profeta que viene y te dice lo que va a pasar con tu vida. ujú. ¿Por qué digo no hacen falta? Y porque seamos sinceros, el modelo de Jesús era que el Espíritu Santo nos dijera. Claro, si no estamos entrometiéndonos en lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando viene un profeta que te viene y te dice una palabra,
No digo que no sea de Dios, ojo, es que quiero aclarar bien esto, no estoy diciendo que no sea de Dios. Pero cuando viene un profeta a decirte una palabra, o vos deseas que un profeta te diga una palabra, es porque no estás escuchando a Dios. O sea, cuando alguien necesita que un profeta le hable, Qué fuerte. es porque no está escuchando la voz de Dios. Qué fuerte que tú dices. Qué fuerte, ¿no? De verdad eso, ¿no? Porque cuando uno necesita que alguien le diga, es porque no está en cercanía con Dios. Pero ¿y si todos tenemos acceso al Espíritu Santo? En mi iglesia ya lo saben, a mí no viene la gente en la congregación a decirme, óreme, pastor, óreme, venga, yo le oro. Señor, yo te pido que abra sus ojos y que les dé sabiduría para oírte. Eso Nada más, ¿qué mucho más? A ver, si yo me pongo a sanar a la gente por mí mismo, la gloria va a ser para mí, Jorge, lamentablemente va a ser así. Y eso es lo Por más bueno. que yo diga, Sí. es para Dios, seamos sinceros, es para Dios, pero las personas adoramos a los... El hombre tiene una tendencia idolátrica y la iglesia es tan idolátrica. Salimos corriendo en pos de los cantantes, salimos corriendo en pos de los profetas, en pos de los pastores. En vez de quedarnos postrados, humillados, agradeciendo a Dios, nos hemos convertido en personas que seguimos adorando al portador de la unción y no al que da la unción. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y eso ha sido por ignorancia, Jorge, ¿eh? Eso ha sido por ignorancia. El pueblo pereció por ignorante. Si la gente supiera quién es, y nosotros, yo incluido, yo no me aparto de esto, ¿eh? Si yo y todos supiéramos quiénes somos, es decir, cuál es nuestro acceso a Dios, porque eso es lo que Dios hizo simple, la posibilidad de acercarnos a Él. Todo lo demás está en nosotros. Dice la palabra, quien nos entregó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Yo he conocido personas que tienen 5 doctorados en teología, ¿sí? unas eminencias, y sus prédicas son realmente tan sencillas, tan simples, pero como lo que hablamos recién, esas verdades contundentes, ¿no? Uno no necesita que alguien le diga porque tiene al Espíritu Santo dentro. Eso es sabiduría, ¿no? Porque a veces confundimos sabiduría con 5 títulos en la pared, pero si uno no aprende de eso, a hacerlo simple y a comunicarlo en forma simple, es nada, es hojarasca. Es importante hacer una diferencia en esto. Mira, está bueno que vos hayas tocado. Te voy a diferenciar 3 conceptos. A ver. Primero, inteligencia. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Segundo, conocimiento. Conocimiento es la capacidad de retener información. Inteligencia y conocimiento son 2 cosas diferentes. Yo puedo conocer gente inteligente y con conocimiento, y puedo conocer gente con conocimiento y no inteligente. ¿Hasta ahí vamos? Bien, y el último concepto es sabiduría. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento y de resolver los problemas en mi propia vida. Ay, caramba. Esa es la sabiduría. Porque de lo contrario, lo opuesto al sabio es el necio. ¿El necio quién es? El que teniendo conocimiento y teniendo inteligencia, tiene una vida desastrosa. Ay, Dios mío, esta mañana esta gente contundente está grabado, lo vamos a pasar en otros horarios, los voy a escuchar nuevamente, porque hay conceptos impresionantes, que uno si comienza a rumiar la información, comienza a pensarlo, abren como una especie de autopistas o caminos paralelos, que eso es lo bueno de sentarse a estudiar un tema o estudiar un libro, que sí. Una frase, o que como es la Biblia, ¿no? Dice la gente, yo leo la Biblia y no pasa nada. Pero leer la Biblia es que uno de pronto, una palabra, un concepto, una frase, ¡pum!, explota en mi cerebro y claro se abra. Sí. Una cosa que la gente tiene que entender con la Biblia es lo siguiente. A veces nos asustamos con la gente de afuera que no conoce a Dios, ¿no? Y nos empiezan a soltar frases que nos apabullan y nos intimidan, como la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sabe la cantidad de discusiones? No discusiones, pues yo ya hace tiempo que ya he dejado de discutir, aunque he sido un gran discutidor, no sé si la palabra es válida, pero con otros colegas, amigos. Hace tiempo que ya dejé esa, porque nunca he llegado a nada. Un apologista sería, sí. Sí, vos sabés que la escritura, cuando viene alguien y te dice, no, lo que pasa es que la Biblia fue escrita por hombres, y no hay que discutirlo. Es cierto, fue escrita por hombres. Y tiene un montón de errores. Literarios, gramaticales, sí es cierto, no hay que asustarse. Y tiene un montón y no está en el orden correcto. Y puede ser cierto. Me dice, ¿y entonces por qué crees en eso? Te voy a explicar por qué creo en eso. Porque Dios tiene poder para trascender la historia a través del rema, del soplo de vida que pone en estas palabras impresas, que solo pueden ser decodificadas por el Espíritu Santo que habita en cada persona que la lee. Por eso quien lea la Biblia sin el Espíritu Santo
no tiene acceso a la revelación de vida, solo tiene acceso a todos los errores gramaticales y problemas que la gente ha visto. Por eso no hay que discutir estos temas. La Biblia es y sigue siendo la palabra de Dios. Pero seamos sinceros, en el cielo no hace falta la Biblia. En el cielo no va a haber Biblia. En el cielo solo va a estar el rema de Dios. En el caso de Nicodemo, ¿no? Cuando se acerca a Jesús de noche, Nicodemo era un doctor de la ley, es una persona muy respetada, sí, pero viene con insatisfacción. Y viene y encuentras... A mí me encanta cómo Jesús lo desarma con una expresión, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Y sí, yo me lo imagino que está buscando en su memoria, en su computadora, ¿cómo que nacer de nuevo? No hay ningún versículo. ¿Cómo es esto? Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Lo que hace Jesús. Nos destroza los argumentos, nos hace pensar y de pronto llegamos a la comprensión. Y ni siquiera hace falta muchas veces llegar a grandes conclusiones. A veces una palabra que hoy no entiendo, mañana va a ser sedimento. O sea, la lectura de la Biblia para mí es uno de los... primero que es uno de los libros categóricos. El otro día leía en una página web cuáles son los 30 o 40 libros que todo ser humano debería leer. Y la Biblia está entre esos libros, considerado por la gente, por la gente de ciencia, la gente que no tiene a Cristo. Está considerado como uno de los libros que todo ser humano tendría que leer. O sea, hay un reconocimiento del mundo por parte de la gente de ciencia y por parte de la gente que no tiene a Cristo, de la importancia y del impacto que producen las Escrituras en la vida de las personas. ¿Sí? ¿Hola? Sí, no, yo me quedé pensando en eso, porque ahora llegamos a un punto. Sí. Yo soy un gran defensor de lo que es la escuela dominical o la enseñanza en la iglesia, ¿no? Que se ha dejado de lado, desgraciadamente, ¿no? Ahora, ya que hablamos de aprender a aprender, ¿no? Sí. ¿Cómo tienen que enfocarse? Porque hay seminarios en las iglesias, otras formas, pero ¿cómo tiene que enfocarse la enseñanza en los niños, en los adolescentes, los jóvenes? Me estás mojando la oreja, Jorge, me estás tocando un tema que va a saltar más de uno, así que... A ver, vamos a ver, qué está lindo. No, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es cuando, vuelvo al mismo punto, cuando se ha separado al hombre del espíritu, ¿no? Y se le ha enseñado a los niños historias que hacen referencia a conceptos anecdóticos. Sí. Entonces uno piensa que conocer Biblia significa conocer anécdotas o conocer la semiología o conocer la forma de memoria de cómo están los libros escritos. Sin embargo, lo que todo hebreo le enseñaba a sus hijos era que somos espíritus, o sea, no había para ellos un concepto de lo espiritual y lo natural de forma separada. Eso lo podemos ver en las Escrituras cuando vienen los discípulos y dicen, Señor, ¿quién pecó? Esto es sus padres, Señor, hay un ángel ahí, Señor. O sea, no tenían discusión sobre lo espiritual y lo almático y lo natural. Estaba todo formaba parte de todo. Hoy tenemos una división griega, una segmentación, ¿no? En este punto, como que se ha dividido lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y a los niños les enseñamos muy... a ver, quiero que se entienda la palabra. Hemos aprendido a enseñarles muy griegamente. Tomamos la Biblia, tomamos ideas de las Escrituras, pero al chico no le sirve después para evitar mirar pornografía en lo privado, o no le sirve para lograr desarrollarse en su escuela. Ellos salen de la iglesia y se encuentran con un mundo totalmente diferente al de David con una hondera. Y ese ha sido el gran problema que hemos tenido en la vida práctica. Hoy hemos perdido una generación prácticamente de personas que han sido formadas en las escuelas dominicales y que en la vida práctica no han podido salvar sus matrimonios o no han sabido educar a sus hijos fuera de las drogas, y aún dentro de las iglesias no han sabido cómo desarrollar una vida que manifieste una vida de grandeza de Dios, ¿no? Y eso es porque hemos segmentado, hemos diferenciado lo que es una historia, una anécdota, un pasaje de la revelación espiritual de las personas. Y entonces, ¿qué se le enseña al niño? Y no sé cómo harán los demás. Nosotros en nuestra iglesia le enseñamos a los niños a percibir, a creer, es decir, creemos mucho en sus dibujos y creemos que sus dibujos son muchas veces manifestaciones del espíritu. Les hacemos, asumimos que muchas veces ellos ven más que nosotros. Ellos están tan fuera de todo prejuicio que ellos no están discutiendo si es de Dios o no es de Dios. O al niño le decís, Dios creó el mundo y Dios creó el mundo, punto.
O sea, no te dice ¿y cómo? Vos le decís, papá, ¿y cuándo nació Dios? Dios existió siempre, punto, se acabó. No te está discutiendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es, papá? No tiene sentido. No, el niño te lo cree, y una vez que te lo cree, esa es la plataforma. Ujú. Y esta posibilidad, es decir, esta posibilidad, a ver, hoy los chicos de la calle, digo los chicos de la calle, es decir, la gente fuera de la iglesia, le enseñan a sus hijos a usar magia. O sea, le entregan libros de Harry Potter y ellos asumen que la magia es cierta. Si un niño asume que la magia es cierta, ¿cómo no puede asumir que el Espíritu Santo que está en ellos les puede dar un poder superior al de Harry Potter? Mm. Mis hijos saben eso. Es decir, los entreno para eso. Los entreno para que ellos entiendan que el poder que hay en ellos es superior a cualquier varita mágica y a cualquier conjuro y hechizo mágico que hoy se suelta. Lo malo es que utilizamos los métodos del año 1950 en el 2014. Sí, lo malo es que no hemos consultado al Espíritu cómo educar a nuestros niños, hacer revelación para la sociedad. Doctor, Ese es el problema. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema, Sí. Jorge? A ver, dime. Que si no lo hacemos nosotros los adultos. Mira, estamos dentro del tema aprender a aprender. ¿Sabes cuál es uno de los temas más importantes para aprender? Hay 3 sistemas de aprendizaje. Uno de ellos es el sistema por memoria, que no tiene mucho sentido porque es un sistema donde se almacenan datos de forma rápida, ¿no? Es decir, solo se apela a la memoria visual. Después hay un aprendizaje por azar. En el aprendizaje por azar las personas terminan sacando conclusiones, pero de pura casualidad. Ejemplo de esto fue cuando se descubrió la penicilina. Sí. ¿Sí? Que se descubre de pura casualidad, ¿sí? Cuando Por sucio. Fleming, ¿cómo? Por sucio, bueno. Sí, no, porque Fleming estaba haciendo una investigación de una bacteria Sí. que era estafilococo y cuando llega de viaje se encuentra, claro, estaba todo sucio, se encuentra con que la bacteria no había crecido y descubre el hongo, el penicillium, y de ahí sale la penicilina. Eso es un conocimiento por azar. Pero el mayor nivel de conocimiento viene por una asociación cognitiva y viene por un aprendizaje vicario. Eso lo define Albert Bandura, que es un psicólogo que estudia el aprendizaje. Y él dice que la mayoría de las personas aprenden por imitación, por lo que ven. Y ese es el estado de nuestros hijos, de nuestros niños. Entonces nos preguntamos muchas veces los pastores, ¿por qué siendo pastores los hijos no quieren saber nada? ¿Y vos qué te pensás que tiene el hijo en la cabeza? Ve a su padre que vuelve a su casa, está discutiendo, pelea, vive una vida de temor, de miedo. ¿Qué le interesa a la iglesia? Ahora, cuando ve a su padre orar, por los enfermos, cuando ve que por más problemas económicos, cuando los hombres, los padres, vivimos en el Espíritu, es imposible que nuestros hijos no lo hagan. Doctor, usted ha escrito muchos libros. ¿Tiene algún libro? Si no, se lo encargo ya. ¿Cómo educar espiritualmente a nuestros hijos? De verdad, es una necesidad, doctor. Pero, ya le compro toda la edición. Yo les voy a recomendar un libro a muchas personas. Se llama Hijos del Trueno. Ajá. Hijos del Trueno. No sé si está ese libro en librerías. Es un libro de editorial Kerux. ¿Sí? El doctor Orihuela es el que lo escribe. Es un libro que está segmentado exclusivamente justamente en todos estos temas que les estoy explicando. Hijos del Trueno. Es muy apasionante. Yo lo he leído y la verdad que me ha dado mucho crecimiento, ¿no? Personal, para la iglesia y para mis hijos. Ajá. Fernando Orihuela. Fernando Orihuela, sí. Bueno, acá lo estoy buscando. El libro se llama Hijos del Trueno. Uh-huh. No sé si lo van a conseguir, si lo tienen, no sé de qué forma se lo pueden conseguir porque sé que estaba fuera del país, acá no lo vi. Okay. Pero si lo pueden conseguir, aquellos que están en el tema de la enseñanza, se los recomiendo. Acá se puede comprar en internet, $14. Te adelanto algo como primicia, no lo sabe nadie, pero ya tengo dos cuentos terminados que van a estar saliendo probablemente en agosto o septiembre, dependiendo de la imprenta. Que ya son cuentos para niños, y está relacionado a todos estos temas, que los estoy sacando yo, esos son de mi autoría, para niños, cuentos de niños. No, es fantástico. Bueno, estoy cumpliendo un poquito el sueño. Sí, está en internet, $14 sale, para uno lo compra y lo descarga. Hijos del Trueno, de Fernando Orihuela. Genial, consíganlo. Sí, lo buscan en Google, Fernando Orihuela, con H, H-Huela, Hijos del Trueno. Acá yo lo encontré en 20 segundos, ¿no? Interesante. Doctor, genial. Bueno, se nos fue el tiempo y la verdad que es uno de los mejores temas que tocamos, además del perdón, que fue impactante. Estuvo bueno, estuvo bueno. La otra vez nos pusimos a chatear, tuvimos 2 horas chateando.
hablando. Sí. No, es que es un tema apasionante realmente esto. Y aquí están llegando por Facebook muchos comentarios. Fantástico. Y pidiendo el libro. Queremos el libro, dice, mira, de Santa Fe. Queremos el libro. No, fantástico. Doctor, le agradezco muchísimo. Sé que tiene que salir ahora. Le agradecemos que tuvo que posponer un poco su agenda, pero realmente súper mega provechoso y que podamos aprender a aprender y cambiar pequeñas cosas que tienen grandes resultados para nosotros. Genial. Gracias, Jorge. Gracias a toda la gente. Saludos a toda la audiencia en todas las provincias donde están saliendo. En octubre acá en Saspeña, palabra de honor, ya se la tomamos. Estamos yendo para hacer en octubre. En octubre el doctor Sebastián Palermo aquí en RDN, aquí en Saspeña, tremendo seminario, así que desde ya. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga, que pase un lindo día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste castigo a mi corazón. Más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabar